Si tú eres contador, si tú eres un profesional, si tú eres un empresario, yo creo que eres la persona que tiene un potencial, pero que no ha encontrado el vehículo correcto para invertir. La invitación tiene que estar orientada a que se quede acá en este live, porque vamos a hablar con Ricardo Caicedo, que es el CEO de RC Tax Service y que es una persona que tiene un conjunto de vivencias, una experiencia, un recorrido en la actividad que ahora se complementa porque le aplicamos un acelerador importante que no es otra cosa sino la franquicia. Yo quería, Ricardo, preguntarte, antes de hablar de franquicias, inversiones y estas cosas, ¿cómo nace RC Tax Service? Desde que llegué a este país en el diciembre del 99, llegué con el sueño de tener mi propia oficina de impuestos porque era como el objetivo de transferir todo lo que yo tenía en Colombia para acá, pero pues era un sueño. Cuando llegué aquí me choqué con una realidad totalmente diferente. Nunca conseguí un trabajo como en la parte contable, tuve que comenzar como comenzábamos todos, con un departamento de limpieza en un hotel. Me olvidé de todo lo que tenía en Colombia y lo que había sido en Colombia, esos títulos y todo esto me los eché en la parte de atrás del bolsillo y empecé a echar para adelante porque uno no puede vivir sino lo que tiene en el presente. Y hice unos cursos con H&R Block, que es la compañía más grande de impuestos de los Estados Unidos, y empecé a estudiar y el primer día no entendí nada. Todo lo que hoy es Tax Service yo ya lo tenía construido en mi mente y ese día me senté ahí en el andén casi que con las lágrimas porque dije, yo soy un soñador que estaba equivocado. Yo me paré y me limpié un poquito la Las lágrimas. lagrimita que venía en camino y dije, no, pero chico, que esto tiene solución. Yo me voy a estudiar esos 2 capítulos y llego preparado. Y así fue como empezó la cosa. Y todo eso pues te puso en la situación en que hay muchos profesionales, no solamente de Colombia, de toda Latinoamérica, inclusive en los Estados Unidos hay muchos así, que estudiaron, que tienen experiencia, pero que no logran crecer como ellos quisieran. Y yo creo que en ese sentido, Ricardo, ¿qué crees tú que es lo que le puede estar fallando a ese profesional que sabe lo que sabe, pero que le falta como que esa vuelta de tuerca adicional para integrarse al tema de ya no como contable, sino como empresario? Yo diría que hay varias opciones. Hay algunas personas que uno los ve con falta de humildad, porque pueden decir, no, pero es que yo soy esto, yo me gradué en esto, tengo 4 posgrados, como yo tengo que estar ganando no sé cuánto, solamente porque creen que tienen el derecho propio de vivir de su pasado. Pero el pasado Okay. es apenas un patrimonio que se capitaliza para comenzar a hacer cosas de a poquito y para Okay. conquistar lo que uno va queriendo de a poquito. No puede uno llegar y exigir lo que de una vez cree que uno tiene derecho. Esos son pasitos que toca dar de a poco, y lo más importante con eso es la humildad. En ese punto de la falta de humildad y de no encontrar como que las claves para encontrar los clientes, cuál es el software más apropiado para usar, qué es lo que se está usando, cómo es que se cumple con el IRS dentro de las normas técnicas que tiene el IRS. Yo creo que ese es un punto donde muchos se quedan. Y en ese punto, Ricardo, yo quiero tomar la palabra y decir que en ese punto es donde la cosa cambia. Y quiero aprovechar este live para decir que hoy oficialmente se abre algo que mucha gente estaba esperando. Y tiene que ver con el programa de franquicias que a nivel internacional está ofreciendo RC Tax Service, que no es solamente para profesionales de taxes o contables en los Estados Unidos, sino que se abre una puerta también para fuera de los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar a ese respecto, Ricardo?
Bueno, hay una cosa importante y es que con los ojos cerrados tiene que la persona que tiene las capacidades, no, ojo, no económicas, sino las capacidades de conocimiento y las ganas, arriesgarse, porque es que el riesgo es el que lo manda a uno al abismo o lo sube al cielo. Entonces, Así es. es que el, el conocimiento tiene poder. El, el, el que sabe lo que está haciendo y sabe para dónde quiere ir es el que tiene el camino correcto. Puede que no sea como se lo imaginan, pero ese camino puede ser el que lo lleva a donde quiere llegar. ¿Por qué alguien debería elegir una franquicia RC Tax Service y no comenzar solo o no continuar solo? Que a mí hace 26 años me hubiesen ofrecido una franquicia, yo lo hubiera tomado con los ojos cerrados. Primero porque es un camino recorrido que me van a ahorrar. Sí, va a recibir todo lo que se necesita para que la oficina funcione. Quiero decir, entrenamiento, entrenamiento con el cliente, entrenamiento con el IRS, entrenamiento con el software. Va a recibir toda la infraestructura y el conocimiento acumulado que tenemos durante tantos años, porque son 26 años. Estás diciendo, Ricardo, es tremendamente importante para el inversionista, para el profesional que quiere conectar con una empresa que como RC Tax Service tiene el expertise, tiene el respaldo. Aquí no se trata de improvisar, se trata de ejecutar algo que ya funciona. Y no solamente que funciona muy bien. Service le da la oportunidad a todos los contables, dentro y fuera de los Estados Unidos, profesionales. Yo diría también que no solamente limitados al tema contable, ¿no? Y de taxes, porque de la mano de RC Tax Service se van a adquirir la formación y las licencias que toque tener para ejecutar esto, ¿no? Pero es la oportunidad de tener un negocio en Estados Unidos sin tener que inventar el camino. Entonces, en ese sentido, yo creería que ese es además un camino que si lo enfocamos desde la perspectiva de los profesionales que nos ven, no en los Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos, es la oportunidad de manejarse con una visa como la E2, por ejemplo, para inversionistas. ¿Qué nos dirías respecto de eso, Ricardo, que tienes unas muy buenas relaciones a nivel consular, como hemos visto en tu recorrido profesional? Bueno, claro que sí, todo tiene que ser de la mano de un proceso, pero a donde tiene que saber la persona que va a hacer una inversión en franquicia es que aquí no hay techos para llegar y conseguir lo que quieran conseguir. Si tenemos 360 millones de americanos, donde todos tienen que hacer una declaración de impuestos, tienen una posibilidad grande. Entonces, hay mucho que hacer, hay muchas posibilidades y no tenemos que tener el cliente al frente. Porque si yo aquí si mi negocio es restaurante, pues es difícil yo venderle un almuerzo a alguien de Kentucky porque pues estamos en Kissimmee, en la Florida, en Orlando, entonces, pero en cambio sí le puedo hacer la contabilidad, sí le puedo llevar sus impuestos, sí le puedo asesorar remotamente, sí podemos tener esta conversación como la estamos teniendo y esa es la asesoría que necesitamos tener. Yo de la parte legal diría que es viable totalmente todo lo que se puede hacer para lograr conseguir la visa que se requiera. Ya tendríamos que hacer como no sé, un live especial en eso para no salirnos del tema. Hagámoslo, perfecto. Porque yo diría, por ahora podemos hablar de todas las posibilidades que tiene una persona que quiera poner una oficina de impuestos potente, con todas las herramientas a su disposición. Pero no puede ser un inversionista cualquiera. No puede ser alguien que diga, ok, yo tengo dinero, yo lo voy a meter y voy a hacer eso. No, se necesita tener alma y corazón y vida metido en un proyecto. En ese punto es bien importante y sobre todo hay un punto, retomando el tema de la franquicia,
y quería dejar esto en claro. Quienes de los que nos están siguiendo en este live, por favor, si quieren información sobre la franquicia y sobre lo importante que es apoyarnos no solamente en el expertise, en el equipo, en el respaldo, en la sabiduría que encierra todo esto que nos está comentando Ricardo, por favor escriban la palabra franquicia por DM y con muchísimo gusto vamos a coordinar. Por acá alguien nos escribió también que si íbamos a tener ronda de preguntas y respuestas, por supuesto, claro que sí. ¿Cómo ves tú que una persona llegue al punto en que le toca tomar decisión y diga, oye, ¿qué hago? Quiero empezar hoy, pero no me quiero arriesgar. ¿Cómo ves tú eso, Ricardo? Eso de la persona que lo que hace es prolongar agonías y no toma la decisión, y eso, ¿dónde lo va a poner en 1 año o en 2 años? ¿Va a estar en el mismo lugar 2 años más viejo, cierto? Sí, las cosas que no se hacen ya no se van a hacer. Esto escucha uno también que va a empezar el gimnasio, pero que el lunes, no, es ya. ¿Por qué un lunes? ¿Por qué en un enero? ¿Por qué tiene que ser una fecha si es ya? Correcto. Las cosas se tienen que hacer ya. Con la decisión tomada, no hay otra fecha que alargar las cosas. Es ya. Hay que quitárselo de encima y tomar las decisiones que lo hacen a uno subir. Y también tiene su riesgo, ¿no? No hay nada asegurado. Yo les estoy dando un ejemplo de cómo fue mi experiencia. Yo no se la compré a nadie, yo la construí toda completita, ladrillo por ladrillo. Eso nadie me ha dado absolutamente nada. Pero no se me caían los ladrillos cada ratico. Cuando llevaba 10 ladrillos me caían 5. Entonces no es que sea que yo le esté pintando una cosa de que eso va a ser una maravilla de maravillas. No, tiene lógicamente un camino totalmente limpio y libre para hacer todos los negocios que salgan. Pero claro que sí, toca estar muy cuidadoso porque estamos hablando con el gobierno, estamos hablando de cosas federales, donde estamos jugando con el dinero de la gente. Entonces, toca unas doble revisión. Si hay alguien que quiere tener una franquicia y no tiene el cuidado suficiente para enviar la documentación al IRS, donde tenga que tener doble revisión, yo prefiero que no hagan nada porque están corriendo riesgos. No de que todas las cosas tienen solución, pero la mala reputación es muy difícil levantarla. Es muy difícil levantarla. Después de que aquí vivimos en pueblos pequeños, y en un pueblo pequeño se multiplica todo lo bueno y se multiplica por 10 todo lo malo. Entonces, ahí donde tiene una doble revisión, estar seguro de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿hay riesgos? Sí hay descuido. Si se descuidan, hay riesgos. Pero si llevamos todo por el lado derecho, pues vamos a salir muy, 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 muy bien. Yo creo que sí, tiene que ver justamente a veces cuando me ha tocado reunirme con inversionistas y yo les insisto y les digo, a ver, ya revisaste la información. Algunos pensarán que es el interés de conectar, de hacer lo que adquiera la franquicia, pero hay un conjunto de elementos que tienen que ver con su perfil que nosotros también analizamos, y eso que dices tú es bastante apropiado. Es decir, venderle una franquicia a una persona que a las claras sabemos que va a actuar irresponsablemente es también dañarte todo el recorrido que tú tienes, y que, como tú dices muy bien, toca la mala reputación, es difícil de levantar. Entonces, ¿tenemos preguntas por allí? Sí, tenemos una pregunta de alguien que quiere saber más o menos cuáles son los rangos de precio de las franquicias. Perfecto. Bueno, en eso aquí tomo la palabra yo. A ver, para ofrecer una franquicia en los Estados Unidos, desde las reglas de la FTC, que es la Federal Trade Commission, la Comisión Federal de Negocios, hay que indicarle a las personas
lo que va a costar la instalación de la franquicia, es decir, de la unidad de la oficina contable, pero además hay que referirles también que es importante que tengan algo de capital de trabajo a mano por si se presentaran imprevistos y no vaya el franquiciado a pensar que se le dijo que iba a invertir una cantidad y luego se quedó sin dinero. En ese sentido, la inversión para una franquicia de RC Tax Service está en el orden entre los 100 y los 120 mil dólares, pero por consejo, y más bien, yo diría más bien por obligación de cumplimiento de la regla de la FTC, tenemos que recomendar también que se tenga a mano unos 20, 30 mil dólares de capital de trabajo. Entonces estaríamos hablando de entre 100, 120 más 20, 30 de capital de trabajo. Ese es el monto de inversión. Pero más importante que el monto total de inversión es cómo lo va a invertir. Y en ese sentido, nosotros le entregamos un cronograma de inversión, porque cuando uno les dice, vas a invertir 120 mil, algunos se imaginarán, oh, pero entonces tengo que dar los 120 mil el mismo día. No, no se trata de eso. Se les va a dar un cronograma y se les va a decir en tantas semanas vas a invertirte esa cantidad, pero lo vas a hacer de acuerdo a la semana de trabajo. Por poner un caso aquí muy gráfico, si por ejemplo un inversionista, un profesional quiere montar una franquicia de RC Tax Service y tiene el dinero, ese dinero se le va a dar un cronograma que va además a permitirle que entre 6 meses, 7 meses a lo sumo, haga toda la inversión. Sin embargo, ¿esto a qué invita? A que si la adquiere ahora mismo en junio, puede estar abriendo sus puertas perfectamente en enero, que es justamente cuando comienza la temporada de taxes. Es decir, abre el negocio en el mejor momento de ese negocio, en los primeros 4 meses mejores de ese negocio en el tema de los taxes en Estados Unidos. También nos están preguntando una persona que vive en el extranjero, ¿cómo funcionaría el tema de la visa? ¿Es algo que se hace por separado o viene como que alineado con la adquisición de la franquicia? Perfecto, muy buena pregunta. Lo primero que hay que tener claro es que la persona que viva en el extranjero tiene que ser de un país, originario de un país que tenga tratado comercial y marítimo con los Estados Unidos. Correcto, entonces estamos hablando de países como Colombia, Panamá, Paraguay, Chile. El caso de Venezuela no aplica en este momento porque no está en vigencia ese tratado. Fue interrumpido por el régimen gubernamental venezolano que todavía está en fase de salir. Pero en eso primero tiene que ser de ese país. Segundo, la adquisición de la franquicia es el primer paso para hacer una inversión en un negocio que de acuerdo al tratado le va a permitir solicitar esa visa E2 para inversionista, lo cual le va a dar un estatus migratorio de inversionista. Luego, transcurrido el primer año, presentados los impuestos o bien proyectadas las ventas, es cuando va a acudir al USCIS y decirle, señores, yo tengo esta empresa en los Estados Unidos, soy ciudadano de Colombia, por ejemplo, y voy a solicitar me den la visa E2 para mí, para mi esposa o mi esposo y para nuestros hijos menores de 21 años. Ese trámite, esa parte, puede tener un valor más o menos de unos $7,500 y contamos con la gente de Visa Más, Immigration Partners, quienes pueden con muchísimo gusto conducir todo ese proceso, pero para ello hay que haber instalado el negocio en los Estados Unidos, que en este caso es la franquicia de RC Tax Service.